Grandes noticias. La Administración del Seguro Social nuevamente acaba de hacer público cambios que harán la vida de los discapacitados en el Seguro Social más fácil. Así es, señores, ahora la Administración del Seguro Social nuevamente ha anunciado otro cambio. Y esta vez se trata de una reducción en la burocracia para los trabajadores discapacitados. Pues anteriormente se analizaban los 15 años de historial laboral, los cuales complicaban las solicitudes. Ahora solo se revisarán los últimos 5 años. ¿Qué opinas de esta nueva medida? Déjame un comentario con tus pensamientos y comparte este video si crees que es una buena noticia. Este cambio va a reducir el tiempo de espera para decidir sobre las solicitudes, haciendo el proceso más ágil y menos estresante. La administración afirma que esta medida ayudará a muchos solicitantes que anteriormente tenían estas dificultades para recordar los detalles antiguos de su historial laboral. Pues si eres un trabajador discapacitado, asegúrate de estar al tanto de esta actualización y prepara tu solicitud con los datos de tus últimos 5 años. Recuerda que si esta información te ha sido útil, dale like a este video y suscríbete para más noticias y actualizaciones importantes. Al analizar la experiencia laboral pasada relevante, el gobierno ahora va a examinar únicamente los 5 años anteriores. Antes de este cambio, la agencia analizaba los 15 años de historial laboral. Pues bueno, eso dificultaba las cosas para los solicitantes, ya que a veces se olvidaban de detalles que conducían a informes erróneos de su historial. La agencia también dijo que va a ignorar como irrelevante dentro del proceso de solicitud la experiencia laboral que se haya realizado durante menos de un mes. Esta nueva regla va a reducir la carga y el tiempo que enfrentan los nuevos solicitantes o los antiguos al completar la información sobre su historial laboral, y les va a permitir concentrarse fácilmente en los detalles más actuales y los más relevantes sobre sus trabajos anteriores. También mejorará la calidad de la información que reciben los trabajadores de primera línea para tomar decisiones, mejorando el servicio al cliente y reduciendo el tiempo de procesamiento de casos y los tiempos de espera en general. La Administración del Seguro Social ha estado enfrentando numerosas críticas en el pasado por los tiempos de espera y por el tiempo que lleva a responder a las consultas de los clientes. Pues este anuncio que se acaba de dar este miércoles pasado va a ayudar a agilizar las solicitudes para los usuarios, va a reducir las cargas administrativas para los solicitantes y ayudará a que más personas con discapacidades reciban beneficios y servicios gubernamentales si son elegibles. La regla final anuncia actualizaciones que van a mejorar el proceso de solicitud de beneficios por incapacidad y van a reducir el tiempo en el cual los solicitantes esperan por una decisión. En el mes de mayo había más de 7,2 millones de trabajadores discapacitados elegibles para recibir beneficios del Seguro Social. El beneficio promedio que reciben estos trabajadores asciende a unos $1,500 mensuales, sumando un total de $11 millones que el gobierno entrega como apoyo. La agencia administra 2 programas que están relacionados con beneficios para trabajadores discapacitados, que es el Seguro de Incapacidad del Seguro Social y el Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario. Cuando las personas quedan discapacitadas, según la definición legal que debe de seguir la Administración del Seguro Social, la agencia les ayuda a satisfacer sus necesidades básicas y lograr mantener una mejor calidad de vida. Esta nueva regla va a facilitar que las personas soliciten beneficios al centrarse en su actividad laboral relevante más reciente y al mismo tiempo va a proporcionar suficiente información para continuar tomando determinaciones precisas. Pues así es, señores, son excelentes noticias nuevamente para los discapacitados. Pero esto no es todo. Recordemos que los beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario, el SSI, también tienen muy buenas noticias en este mismo año 2024. Y es que la Administración del Seguro Social
está lista para implementar nuevas reglas para facilitar a los beneficiarios el acceso a ciertos beneficios y al mismo tiempo aumentar los pagos que algunos pueden recibir. Los nuevos cambios afectan la seguridad de ingreso suplementario, que proporciona cheques de beneficios mensuales a más de 7 millones de estadounidenses. Estos beneficios son dirigidos para personas mayores de 65 años en adelante, al igual que para adultos o niños discapacitados o ciegos, o que tienen pocos o ningún tipo de ingreso o recursos. Ya sabemos que los montos de los beneficios disponibles para las personas que reciben el SSI son increíblemente bajos. No son tan altos como podrían ser para cubrir plenamente las necesidades que tienen las personas mayores, pues el beneficio máximo federal del SSI es actualmente de $943 por mes por persona elegible y hasta $1,415 para una persona elegible y su cónyuge elegible. Estos cambios estarán entrando en vigor el 30 de septiembre de este año 2024 y son un paso positivo en la dirección correcta. La agencia también anunció otra regla que sería para ampliar la definición de hogar de asistencia pública, pues ahora se incluirían los hogares que reciben pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o también conocido como el SNAP EBT, y aquellos donde no todos los miembros reciben algún tipo de asistencia pública. Con este nuevo cambio, más personas también podrán calificar para el SSI. Los beneficiarios actuales pueden recibir también pagos más altos, y las personas que viven en hogares que reciben asistencia pública pueden llegar a tener menos requisitos de presentación de informes. La política anterior requería que todos los miembros del hogar recibieran asistencia pública. Un hogar que reciba asistencia pública se definirá como uno con un solicitante o un beneficiario del SSI, así como al menos otro miembro que recibe una o más formas de pagos en mantenimiento de ingresos públicos sujeto a pruebas de medios. Y es que al simplificar las políticas e incluir un programa adicional dirigido para las familias de bajos ingresos, como las que reciben el SNAP, están eliminando las barreras importantes para acceder al SSI. Estos cambios van a promover una mayor equidad en los programas, fueron palabras directamente por el propio comisionado del Seguro Social, que es Martin O'Malley. Casi 300,000 del total de 7,5 millones de beneficiarios del SSI vivían en un hogar de asistencia pública en el año 2023. Esto según los últimos datos que tiene la Administración del Seguro Social. Pues la implementación de esta regla puede permitir que aproximadamente 277,000 beneficiarios federales del SSI reciban un aumento en sus pagos mensuales a partir del año fiscal. Otras 109,000 personas pueden también volverse elegibles para recibir pagos federales del SSI, que de otro modo no lo habrían sido según las reglas actuales. La definición de hogar con asistencia pública no se ha visto actualizada en mucho tiempo. Se supone que esto caracterizaría simplemente como una buena política y cambios en sentido común para poder actualizar esta definición. Es más, hay muchas maneras en las cuales el SSI todavía funciona bajo reglas que fueron ideadas en la década de 1980. Recordemos que SNAP es el primer beneficio público de mantenimiento de ingresos que se agrega a la definición del hogar de asistencia pública desde el año 1980, según la Administración del Seguro Social.